E agora com o painel. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar del panel de cultura, diversidad e innovación. Voy a hacer una introducción sobre el tema, pero voy a llamar aquí a Andrés Gribrinko, que es consultor de argentino, para ser el coordinador y tendremos más invitados. Voy a hacer lo siguiente, voy a llamar a los invitados para que ya se vayan sentando. Tendremos aquí para conversar en este eje a Moisés Medrano de la Universidad de Cartagena, Colombia. Georgina Glusman de la CONICET, Argentina. Ricardo Piquet del Instituto de Desarrollo y Gestión, Brasil. Andrea Nogueira del CESC, Brasil. Y Carlos Villaseñor Anaya, UNESCO, México. Todos ya van a tomar sus asientos. Hablaremos sobre los nuevos vínculos para el acceso a la inclusión cultural digital en tiempos de cambios. Lo diverso y común en Iberoamérica hacen posible el acceso a la cultura. El portugués y el español son dos lenguas que contienen dentro de sí múltiples recursos para conectarse con la diversidad de nuestra región. Trabajar con nuevos públicos y el desarrollo de audiencias, nuevas perspectivas de género, programas que incluyan minorías, cultura de vecindad y comunitaria proyectada para el espacio público, experiencias innovadoras en espacios culturales, nuevas tecnologías y plataformas digitales para la circulación de contenido. Todo estas son instancias concebidas para alcanzar un mayor acceso y equidad cultural para nuestros pueblos. Cuando hablamos sobre diversión digital, nos preguntamos cuál es el papel social de las lenguas en la innovación y en la inclusión. Entonces, esta fue la reflexión y ahora voy a pasar la palabra a nuestro coordinador Andrés Gribrinko. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes están del otro lado viéndonos por las plataformas digitales. Luego de esta introducción yo quería, contar que dentro de este eje de cultura, diversidad e innovación nos planteamos dos subtemas. El que tratamos ayer, que tenía que ver con el impacto de la cultura en la economía, esto que llamamos economía creativa y cómo la cultura puede ser una herramienta para el desarrollo económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida. Y en esta sección nos vamos a centrar en el aporte que puede hacer la cultura al acceso, a la inclusión social, al desarrollo humano en estos nuevos tiempos de cambio. Me anoté 3 puntos para compartir con ustedes que nos van a ayudar a pensar un poco esta mesa a los panelistas, ¿no? La región iberoamericana, como sabemos, es extensa, rica, compleja y diversa, pero resulta urgente acortar esta brecha de inequidad social que genera fracturas sociales y desigualdades digitales que dificultan las posibilidades de acceso, las posibilidades de ser parte, las posibilidades de participación. Se han incrementado estos procesos de exclusión y surgen nuevos reclamos sociales para acceder a las oportunidades de resiliencia, a las oportunidades de integración, a las oportunidades de participación y, en definitiva, a la construcción de ciudadanía. Yo quiero compartir con ustedes, con los conferencistas y con todos los que estamos acá, dos preguntas para que pensemos juntos, ¿no? Si estamos trabajando realmente para lograr un mayor acceso a lo cultural, poniendo en valor nuestra diversidad lingüística como uno de los recursos diferenciales que tenemos más fuertes en nuestra región y como una oportunidad para dialogar, para incluirnos, para acceder. Y la segunda pregunta es cuáles son esas variables que desde la cultura pueden favorecer el diálogo intercultural entre nuestras comunidades que son tan diversas, pero que también tienen tanto en común. Acá lo veo a Moisés, que hace que sí con la cabeza. Entonces, en esta sección, en esta sesión vamos a hablar, y muy en el marco de lo que plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, vamos a hablar de accesibilidad cultural, de interculturalidad, de nuevos públicos y audiencias, de nuevas perspectivas de género, de cultura comunitaria y participación social, de inclusión de minorías, de derechos culturales,
de desarrollo cultural a nivel local, de patrimonio cultural intangible. En definitiva, vamos a hablar de interculturalidad y de democracia cultural. Así que bienvenidos a nuestros participantes. Quiero presentar para abrir esta sesión a Moisés Medrano, de Colombia. Él es caribeño de Cartagena, doctorado en Ciencias de la Educación, educador y trabajador humanitario, formado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cartagena y Sociología en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Es muy interesante porque Moisés lideró durante 10 años la política de mediación cultural y de diversidad lingüística del gobierno de Colombia para los colectivos afrodescendientes, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras desde el Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena y es un gusto realmente y un honor tenerte, Moisés, en esta conferencia. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. ¿Puedo bajar? ¿Puedo hacer la presentación aquí abajo? ¿Sí? Con las cámaras, ¿puedo estar aquí abajo con el público? ¿Puede bajar acá? Sí. ¿Sí? Puede. Permiso. Sí, eso es un tema. Esta sesión el eje cultura siempre hace algo nuevo, ¿no? Ayer el avatar, hoy Moisés camina. Es que quiero comenzar con un gesto de solidaridad con los más de 100 víctimas de la tragedia en Petrópolis. Yo soy un trabajador humanitario. En mi vida pasada, cuando había una situación de estas en mi país, o en cualesquiera de los lugares del mundo donde he trabajado, yo estaría allá, levantando escombros y moviendo ese componente humano que está en el fondo de lo que se ha introducido en este espacio. Entonces quiero comenzar con ese saludo solidario, porque es muy importante que nosotros tengamos siempre una mirada en el perímetro completo del país y de la sociedad donde estamos. Creo que ahí hay un componente importante y quería comenzar por allí. Así que toda la solidaridad con esas familias, sabemos todo lo que significa la pérdida de la vida humana en el medio de un desastre natural y creo que ahí tenemos que sumarnos en ese dolor y ese dolor no puede ser solo de estas personas, tiene que ser un dolor colectivo y ahí tenemos que aprender. Entonces quería comenzar por allí, solidarizado con esas familias en Petrópolis. Gracias. La sesión de la mañana, uno de los participantes, Jorge Fernando Negrete, ¿está aquí? Jorge cerró su presentación diciendo que lo que no se nombra no existe. Y esa diapositiva que está allí, que es una frase que me gusta mucho de Hannah Arendt, plantea eso mismo, entonces la cambié de lugar, Jorge, para conectar la sesión de la mañana con la sesión de la tarde. Y vamos a hablar del tema del reconocimiento. Estas mujeres que aparecen en esa fotografía son parte del conjunto de mujeres indígenas que inauguraron con su presencia la educación superior de las mujeres indígenas en Colombia. Son pioneras. Es decir, todo el proceso de feminización de la educación superior en Colombia ocurrió y habían quedado, tal y como dice la Agenda 2030, un grupo había quedado no solo atrás, sino había quedado por fuera, y son las mujeres indígenas. Y comienzo por ahí conectando con la frase de Jorge, en el sentido, y tal como lo plantea Hannah Arendt, de la necesidad de nombrar, de poner en el discurso, de poner en las políticas públicas y de nombrar correctamente. A veces no nombramos de manera correcta. Y el sector cultural tiene ese problema. Nos han pedido que pensemos en el acceso a lo cultural. Si yo no tengo el conocimiento de la demografía, de la historia, de esa geografía humana, es muy difícil que yo genere un proceso de acceso a la cultura genuino. Puede ser cosmético, y puede ser cosmético en el sentido de voy a hacer una exposición en un museo,
para que asistan las personas pobres. Porque en general a los museos no les gustan las personas pobres. Las personas pobres no se ven bien en los museos. No se ven bien en los museos porque no tienen el capital cultural que les permite desenvolverse adecuadamente en el museo. Van a querer tocar y en los museos pues no se puede tocar, ¿cierto? Entonces ahí hay un componente fuerte de cómo se nombra y cómo nombrar correctamente. Leighton me enseñó que aquí tengo que mover, acá, muy bien. Colombia se nombra a sí misma a partir de 1991 como un país pluriétnico y multicultural. Antes de la Constitución del 91, y es posible que aquí en el auditorio haya personas que tengan esa edad, es decir, hace 30 años, nosotros estábamos concebidos como un Estado que tenía una sola nacionalidad, una sola lengua y una sola religión. Si yo hablaba en alguna de las 65 lenguas indígenas o en las lenguas criollas, era posible que terminara en la cárcel. 1991 transformó lingüística y narrativamente la sociedad colombiana, pero ha cambiado realmente la sociedad colombiana para incluir a todos esos colectivos que estuvieron siglos enteros por ley, por fuera de la sociedad y por ende del sector cultural. Las imágenes que vamos a observar forman parte de una recopilación de los últimos 10 años. Y estas que aparecen allí tienen que ver con cómo se nombra gráficamente. Yo soy fotógrafo, entonces en la fotografía uno no tiene que hacer mucha explicación. Sencillamente una revista decidió poner en primera plana a un grupo de mujeres blancas y la producción de la fotografía invitó a 2 mujeres negras que estuvieran como parte del escenario. La respuesta de otra revista fue desnudar a las mujeres negras y todos me dirán, pero la respuesta fue tan compleja como la provocación del mismo ejercicio. Y en el extremo aparece un componente que es tremendamente sensible y doloroso y es cómo se nombra a los niños negros en las escuelas. No se le busca el nombre, se le llama negrito o negrita. Y no podemos caer en esa historia de que te voy a decir así por cariño. No, eso no existe. Eso no existe. Ese ejercicio de nombrarnos y de nombrarnos como son, también acontece con los pueblos indígenas. Allí lo tenemos. Hubo un enfrentamiento entre ciudadanos e indígenas y se pregunta uno dónde está el proceso editorial, dónde está el proceso de reconocimiento de 30 años de la Constitución del 91 que establece que somos una sociedad pluriétnica y multicultural. Los ofensivos comentarios que aparecen en la otra noticia, más los comentarios que están abajo, forman parte de la cotidianidad de Colombia. El comentario de abajo es un comentario de Twitter de mayo del 21. El anterior es del 2019 y la de ciudadanos indígenas se enfrentaron es también del año pasado. Entonces nos movemos nosotros en una sociedad que tiene 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, que acepta la lengua romaní como parte de la diversidad y del paisaje lingüístico, que incluyó la lengua de señas colombiana como parte de la diversidad, que tiene traducido los acuerdos de paz a las lenguas, que fue un trabajo muy honroso que pude realizar en Colombia, pero que todavía insiste en establecer unas categorías sociales que definen el lugar en la sociedad de indígenas, afros, población LGTBI, personas con discapacidad, mujeres en situación de riesgo, jóvenes en situación de riesgo. Es decir, hay una serie de contradicciones en el discurso establecido en la Constitución del 91 a 30 años de haberse desarrollado como espacio de inclusión y de reconocimiento y lo que nosotros tenemos en la cotidianidad de la sociedad colombiana. Estos días vimos un ejercicio maravilloso que fue una entrega de una caja llena de libros.
La cultura tiene además el poder de generar una serie de referentes y discursos nuevos. En pantalla tenemos a un hombre que fue homenajeado el año de la pandemia en su natalicio número 100, Manuel Zapata Olivella. Antropólogo, médico, cultor, un gran conocedor del universo de la diáspora africana y de la diversidad, que a través de la literatura, y en el extremo aparecen los 19 títulos de la primera colección de literatura afrocolombiana en 200 años de vida republicana de Colombia. Y ese ejercicio incluyó la lengua palenquera, que es una lengua de la diáspora africana, incluyó a mujeres, porque se trató de hacer ese ejercicio que puede ser un ejercicio de métrica. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos del Pacífico? ¿Cuántos del Caribe? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? Y es un ejercicio que para muchas personas puede ser agotador, pero es un ejercicio necesario en términos de representación. Tenemos además, Leighton, creo que anoté, Leighton, por favor, ¿qué hago? Pero me voy a devolver a una de las diapositivas, por favor. Meu Deus. Eso. Leighton, venga, ¿cómo me devuelvo a la anterior? Por favor. Carolina, por favor, la anterior. Esa. Quiero finalizar con esa diapositiva. Esa diapositiva muestra una serie de expresiones que en el caso de la grabación que fue un accidente de la pandemia. Dejaron abierto un micrófono y se grabó una conversación de 5 minutos donde funcionarios del gobierno colombiano expresaban el odio por los pueblos indígenas. Fueron 5 minutos. Pero esos 5 minutos me sirven en la universidad para explicar mi cátedra de interculturalidad. Explicar lo que significa una sociedad que termina estableciendo una serie de categorías sociales que se rompen por la ley, pero que no alcanzan a romperse en términos identitarios. La necesidad y el acceso a la cultura pasan por la necesidad de reconocer a los sujetos indígenas, afro, población LGTBIQ, población con discapacidad, víctimas, que tenemos un grupo significativo en Colombia, como actores relevantes y sujetos históricos. Desvanecer los elementos históricos, nombrar esos elementos como elementos fundamentales en el reconocimiento es parte de la agenda que estamos intentando construir en Colombia desde los procesos educativos. Insisto que el ejercicio de la literatura, en el caso de la colección de literatura que fue entregada, es uno de los ejercicios más potentes, porque hay una manera de desarmar las almas y es la lectura. Te enfrentas contigo mismo, con tu historia, a partir de la mediación de un libro y ahí se generan una serie de referencias que son transformadoras. Quiero nuevamente agradecer la invitación a Andrés por todo el ejercicio, a la OEI, siempre es un honor y un placer. Y estoy muy feliz de volver a Brasil. Mi maestra de la lengua palenquera me mandó una nota y si hay tiempo la leo ahorita. La lengua palenquera es una lengua de la diáspora. Y procuro aprender esa lengua porque somos sujetos de la diáspora. Creo que cada uno de nosotros es, como lo decían también en el formato anterior, un viajante. Y ser un viajante después de la pandemia, insisto, es un privilegio enorme que nuevamente, insisto, quiero agradecer. Andrés, muchas gracias y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Moisés. Bueno, como estamos así medio cortos de tiempo, vamos a dejar algunas de las preguntas para el final, así podemos
avanzar con la mesa y, a diferencia de ayer, quizás poder armar una ronda de intercambio entre ustedes mismos, ¿no? Que es tan interesante también por los perfiles que tenemos. Bueno, voy a presentar ahora a Georgina Glusman. Bienvenida, Georgina. Georgina es argentina, es doctora de Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, tiene un currículum enorme que no voy a leer todo, a pesar de su juventud, pero ha sido recientemente curadora de una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llamó El Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, de un periodo determinado de la historia del arte que es entre 1890 y 1950. Tuvo, después de 15 años de investigación, la oportunidad de exhibir y documentar a través de un catálogo que se publicó en el Museo Nacional de Bellas Artes, mujeres artistas visuales de este periodo de la historia que estaban invisibles. Y me parece que esto nos da pie para invitarla a Georgina a hablar sobre género, sobre cultura y sobre lengua. Y cuáles son estos nuevos lenguajes, cómo hablamos hoy en el marco de una nueva diversidad y de una nueva perspectiva de género. Desde Argentina, con tantos años de lucha por las nuevas perspectivas de género y por digamos, luchas feministas, LGTBIQ y tantos otros fenómenos que se están dando que de alguna manera nos plantean un escenario para el país y para la región, mucho más inclusivo y diverso, pero seguro falta mucho por hacer, con lo cual, Georgina, nos importa mucho tu perspectiva sobre todo esto en este marco, ¿no? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la oportunidad de estar aquí con colegas y con personas tan maravillosas. Es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias también a la OEI por la organización extraordinaria. Y bueno, como dijo Andrés, voy a estar hablando de un proyecto que fue una experiencia de trabajo compleja, que surgió primeramente como una investigación académica y que luego sufrió este proceso de transformación tan increíble desde el mundo académico, que sabemos que funciona como Torre de Marfil, que funciona con límites muy concretos, con barreras de acceso, incluso a veces publicaciones pagas, a pesar de ser funcionaria pública, porque soy investigadora de carrera, muchas veces tengo que entrar por mi propio trabajo en estos circuitos que clausuran el acceso a la información, y pasé de esa experiencia a una experiencia de ampliación radical del público al que me dirijo con mi trabajo, que considero que es académico, pero también considero que forma parte de mi activismo feminista y de mi militancia en general. El proceso de pasar desde una investigación académica hacia un público tan vasto como el que puede convocar el Museo Nacional de Bellas Artes, donde Andrés dirige la Asociación de Amigos, una institución central en la realización de las muestras del museo, fue muy interesante porque realmente atravesó a todos los sectores, y ya les voy a contar un poquito por qué el Canon Accidental, la muestra sobre mujeres artistas, logró convocar en el medio de la pandemia a una diversidad de departamentos dentro del propio museo. Como dijo Andrés, es el resultado de casi 15 años de trabajo, y como todo trabajo académico se había desarrollado más bien solitariamente, de acuerdo a las lógicas que impone la producción académica, que están profundamente atravesadas por un sistema, casi podemos decir, de demanda de hiperproductividad y sobre todo de autorías únicas, a un trabajo colectivo, ¿sí? La curaduría artística es un trabajo colectivo, ya no es el trabajo de una mente iluminada, sino que es un trabajo de comunicación y de construcción de sentido con lesotres. Y aquí ya apareció el lenguaje inclusivo que me había prometido no usar e igual apareció. Sí, porque mi madre se enoja aún.
En Argentina y en el resto de América Latina estamos asistiendo a un contexto de masificación del feminismo. El feminismo durante tanto tiempo, un movimiento considerado académico, blanco, ¿sí? Con todo lo que significa esto en nuestras culturas profundamente racializadas, y aquí por supuesto en Brasil imposible no mencionar a Yamila Ribeiro y a su extraordinario libro ¿Quién tiene miedo del feminismo negro? O Lugar de Fala, entre muchos otros títulos extraordinarios. Estamos asistiendo a un momento de masificación radical de las demandas y de los conceptos del feminismo. Es que estamos viendo aquí una imagen de una de las marchas que se realizaron en la ciudad donde yo vivo, en Buenos Aires, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y toda esta marea verde que realmente está sacudiendo las estructuras patriarcales profundas de nuestras sociedades latinoamericanas. No podemos pensar que no va a afectar al museo, ¿sí? Las paredes de los museos sí son altas, pero no son infranqueables, o no deben serlo. Y todo este movimiento humano, ideológico, político, estético también, está sin duda presionando instituciones tradicionales como el museo. Me interesa también como feminista no plantear esta muestra como la única, la primera, sino incluir esta muestra en un continuo. Adrienne Rich, una feminista norteamericana, hablaba del continuo lésbico, es decir, de todas las formas en las que las mujeres nos conectamos y construimos nuestras propias historias, no solamente en un sentido romántico, sino en un sentido mucho más allá de lo que sugiere la palabra lésbico en una primera lectura. Y en este sentido, la muestra El Canon Accidental tiene un antecedente en la figura de Rosa Facaro, una crítica y gestora cultural notabilísima, quien en 1988, en un momento de auge de los debates en torno al feminismo tras la recuperación de la democracia en la Argentina, realizó la muestra La Mujer en la Plástica Argentina 1. Una muestra, sí, absolutamente pionera, y los visitantes del Canon Accidental se encontraban en primer lugar con la información de esta muestra, para construir genealogías, para pensarnos en un relato donde no seamos les primeres en haber hecho algo, sino recuperar las experiencias de aquellas, en este caso pesquisadoras, investigadoras como Rosa Facaro. La sede de la muestra fue nada más y nada menos que el Museo Nacional de Bellas Artes, un bastión masculino. Aquí estamos viendo una imagen de algunos de los varones que en el fin del siglo XIX y comienzos del XX fueron los responsables por el armado de esta institución, ahí decidiendo el destino de esta obra, a ver si ingresa o no al salón. Y sin duda la marca que ha tenido la autoridad masculina en el museo ha determinado en gran medida sus colecciones, ha determinado su acervo. Es decir, hay allí un proceso de memoria que tenemos que repensar, que se elige institucionalizar, que se preserva, que se considera digno de ser recordado. Y aquí, por supuesto, el concepto de patrimonio es un concepto que se pone en tela de juicio, ¿sí? Si pensamos qué quiere decir patrimonio, estamos hablando de la herencia cultural del pater, no de una herencia cultural producida por cualquiera, sino producida específicamente por una autoridad masculina. Es en este espacio donde está los objetos que componen el museo históricamente determinados que realizamos el Canon Accidental. El museo viene siendo desde hace unos años acechado por los diferentes movimientos feministas. Aquí estamos viendo la acción de Nosotras Proponemos, la Asamblea Permanente de Trabajadoras en el Arte, que en el año 2018 solicitó a la dirección del museo hacer un apagón en las salas y solamente dejar iluminadas aquellas obras realizadas por mujeres artistas. El resultado es el que ven, salas prácticamente oscuras. Incluso hubo que cambiar la ubicación de algunas obras porque algunas salas quedaban totalmente oscuras, totalmente sin ninguna presencia, sin ninguna luz. Es decir, el museo se sabe en tela de juicio, se sabe en el banquillo de los acusados y no está rehuyendo a esta presión social, no está rehusando el hacerse cargo de tener que hablar a un público que reclama diversidad en los relatos. El Canon Accidental
juntó casi 100 obras de mujeres artistas, de 44 mujeres artistas para ser precisas, muchas de las cuales jamás habían visto sus obras en el Bellas Artes. Esperamos que en algún terreno de la existencia sepan que han logrado el ingreso a este lugar al que muchas aspiraron sin éxito. Por primera vez producimos una periodización hipotética para entender el derrotero histórico-artístico de las mujeres en el campo del arte. Y acá tengo que decir que presenté por primera vez esta hipótesis, no en un artículo como la lógica académica espera de mí, sino que preferí ponerlo a prueba con un público mucho más exigente, que fueron los visitantes del Canon Accidental. Por otro lado, pusimos en escena a través de la documentación la historia de las mujeres como educadoras artísticas, como trabajadoras en el arte, y también la historia de las mujeres en su autoconstrucción como artistas. Las mujeres escribiendo sus autobiografías, las mujeres utilizando el lenguaje escrito para dejar sus experiencias de una manera tangible. Por otro lado, un elemento fundamental fue, por supuesto, un factor determinante en el Canon Accidental, la pandemia, ¿sí? La pandemia cruzó las actividades que realizamos, nos forzó a tomar decisiones, pero algunas creo que son muy positivas. El museo se jugó por un micrositio que contiene todas las obras expuestas en alta resolución, todas las biografías de las mujeres artistas, material extra y además el catálogo en acceso libre. La idea es entonces que podamos contribuir a la actualización de programas, de planes de estudio y que no dependamos de haber comprado un libro o de haber tenido una capacitación específica. Cada docente en cualquier parte del mundo ya puede empezar a hacer uso de estas imágenes, ¿sí? Y puede también acceder a los textos e incluso a material extra que no estaba disponible en la muestra. También hicimos un seminario, ¿sí?, que hizo parte del programa público, que también se grabó y que también tiene esta idea de fomentar la federalización. En Argentina estamos muy tristemente acostumbrados a una concentración de actividades en Buenos Aires y a una hiperoferta, digamos, superoferta cultural en Buenos Aires y muy poco acceso para las personas en las provincias. Con esta iniciativa tratamos de quebrar con este paradigma. Bueno, y a modo de conclusión, ¿qué nos queda del Canon Accidental? Bueno, una nueva lectura de la historia del arte local, con voces antes no consideradas. Por otro lado, una obra mayor de la historia del arte argentino que está en manos privadas, está en comodato durante 2 años en el museo. Y también una enorme cantidad de artículos periodísticos que dan cuenta del impacto social que puede tener una muestra sobre algo aparentemente tan aburrido como las mujeres artistas del pasado. Y por otro lado, hay 2 temas con los que quiero cerrar, que tienen que ver para mí finalmente con para qué sirve la historia del arte, ¿no? Porque, bueno, la historia del arte puede ser el estudio de cosas que son muy lindas y sin duda eso es importante. Pero también la historia del arte es el estudio de cómo constituimos nuestras identidades, de cómo constituimos nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras maneras de vivir. Ramona Gómez es una artista argentina, lesbiana, militante transfeminista, que se encontró por primera vez en el Canon Accidental con que su exploración en autorretratos tenía una historia, tenía una genealogía, tenía un referente en el pasado. Esa es la historia del arte que quiero. Y también la historia del arte a la que aspiramos con el Canon Accidental es la historia del arte de los cuerpos o cuerpes divergentes, como en el caso de esta obra que estamos viendo, Figura de un atleta, de la artista argentino-uruguaya María Carmen Portela, que representa lo que se llamó en la década de 1940 un andrógino, y que seguramente hoy diríamos una persona no binaria o tal vez intersex, tendríamos otra denominación, pero estamos designando esta misma idea, un cuerpo otro. La historia del arte nos puede mostrar estas identidades en circulación, esta constitución de corporalidades y darnos un puerto seguro. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Bueno, muy interesante la intervención y
si bien dije antes que iba a dejar las preguntas para el final, para que hablen entre ustedes, me daba ganas de preguntarte también como para cerrar esta idea de acceso y cómo vos planteás esta idea de patrimonio y de herencia cultural y de legitimación que produce el museo. O sea, el museo, este o cualquier otro, es un agente de legitimación social, identitaria y cultural. Y la pregunta es, ¿vos crees que el haber realizado esta exposición en este museo, o podría haber sido en cualquier otro, aporta un grado de avance en este camino de luchas, de militancia, que no se hubiera dado si no hubiera sido en el museo la exposición? ¿Se entiende la pregunta? Absolutamente. Creo que es absolutamente, es hermosa la pregunta y tiene mucho que ver con lo que es la historia de las exposiciones en general, el impacto que tiene una muestra realizada en una sede como el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el legitimador por excelencia de nuestro campo artístico, es muy claro. Y el museo está en un proceso de repensarse a sí mismo. La directora artística, Mariana Marchesi, y el grupo de trabajadoras de dirección artística están informadas por el feminismo, ¿sí? Y el canon accidental forma parte de un interés de revalorización y de revisión de las colecciones. Sin duda, bueno, al tener todo este acervo sin explorar, se hace muy visible, pero también abre la puerta a que se cambie la museografía, a que se cambien las colecciones permanentes y que cada vez los nombres de mujeres sean, bueno, más normales y no se conviertan en la excepción. Y sin duda el camino de trabajo que están iniciando en el museo tiene que ver con este camino de desnaturalizar su propia historia. Claro, como que ya no es más el mismo museo que era antes de la exposición, ¿no? Exactamente. Como lo mismo que pasa con el público cuando accede al museo, ese público que no iba, ¿no? Entonces acá lo damos vuelta, lo invertimos. Es el acceso del creador o de la creadora o del creadore, ¿se diría? Del creador. Del creadore, enséñame. Sí. Bueno, nos vas a enseñar. Es el acceso de les creadores a este grado de institucionalización que propone el museo, que es lo mismo que puede pasar con el público al que antes no accedía. Exactamente, y pensar que las paredes del museo no son murallas infranqueables, sino que tienen que ser lo suficientemente dóciles como para adoptar y adaptar lo que está sucediendo afuera, que es esta marea de género, esta marea de reclamos feministas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Georgina. Un aplauso para Georgina y el tema del acceso me da un perfecto pie para darle la bienvenida a Ricardo Piquet, que es el presidente del Instituto de Desenvolvimiento y Gestión de Brasil, un modelo muy interesante e innovador para la gestión de museos públicos a cargo del instituto. Y Ricardo, me gustaría mucho que nos hables de tu visión sobre esta red de museos, las posibilidades de acceso, el desafío que hoy tienen quienes están a cargo de museos de desarrollar nuevas audiencias, nuevos públicos, y creo que nos vas a contar algunos de los casos más interesantes del instituto y de este modelo de gobernanza, ¿no? Le podemos decir así, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Bienvenido. Muito obrigado, André. Muchas gracias, Andrés. Voy a hablar ahora en portugués, ya que estamos hablando de idiomas y lenguas, entonces me gustaría que todos estuvieran hablando portuñol. Sería más integrado. Pero voy a intentar hablar un poco despacio, normalmente hablo rápido, para ayudar en la comprensión. Pero muchas gracias, Anderson, muchas gracias a la OEI por la invitación. Es un placer estar aquí en esta mesa diversa y tan rica. Contarles un poco para ustedes un poco de nuestra experiencia en lo que se refiere a cómo nosotros trabajamos para convertir el museo más asequible en lo que se refiere a la cultura. Nosotros somos el IDG, una institución sin fines lucrativos instalada desde el 2001, dedicada hoy a la gestión de activos de cultura y medio ambiente en Brasil. Aquí nosotros tenemos algunos números grandes. Trabajamos con 19 equipos. Nosotros ya hemos recibido más de 7 millones de personas en estos equipos. 9 proyectos que hemos realizado, algunos de estas áreas de desarrollo y a otros en áreas de gestión de equipos. No voy a mencionar a todos, pero como habíamos comentado
Antes con Andrés, nosotros hemos visto el Museo del Mañana en el Museo de Río de Janeiro. Es el museo más visitado de Brasil, posiblemente sea. Tenemos otras iniciativas aquí que no voy a tener la oportunidad de comentar, pero es un proyecto de museos de cultura del Frevo en Recife. Es un museo que estamos desarrollando también en São Paulo, el Museo de las Favelas dentro del Palacio de los Campos Elíseos. Estamos montando uno con el gobierno de Río Grande do Sul, el Memorial del Holocausto en Río, y que abriremos en abril, y seguimos en esta línea. Hace muchos años, hace 25 años, yo he trabajado en esta área y dije que en el siglo pasado hice ingeniería, pero ahora ya no me acuerdo más de esto, pero y trabajando con patrimonio histórico y después con proyectos de educación y medio ambiente, tuve la oportunidad y privilegio de participar de varias discusiones sobre lenguajes, patrimonio histórico construido, tangible, intangible, la construcción y el desarrollo del Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo, después el Museo del Fútbol y después muchos otros, y decidí ver la capacidad o el mejoramiento de la administración de estos centros para que se conviertan en perennes. Hay mucha inversión y mucho interés de abrir espacios y no recuerdan muchas veces de mantener ese espacio, de administrar ese espacio. Es por esa razón que nosotros entramos en esto. Entonces, yendo aquí en nuestro ejemplo en el Museo del Mañana, es un museo de ciencias dedicado a la ciencia aplicada y que fue desarrollado en la época que yo trabajé en la Fundación Roberto Marinho, y un espacio de debates para cambios climáticos. Fuimos avanzando y cuando estábamos fuera de la Fundación Roberto Marinho, este museo fue construido con el propósito de discutir dos grandes temas en la actualidad: la sostenibilidad, que es la relación con nuestra relación con la naturaleza, y la convivencia, nuestra relación con nosotros mismos, cómo hacerlo dentro de nuestro espacio. Y a partir de estos dos grandes pilares éticos, nosotros dirigimos todos los debates, todas las exposiciones de este Museo del Mañana. Estas perspectivas nos han traído la oportunidad de discutir varios temas. Y como nosotros estamos hablando aquí de una discusión más humanizadora de nuestra colectividad, me voy a dedicar un poco de este aspecto, sin desmerecer toda la relación que existe con la naturaleza y con los debates muy actuales. Las exposiciones que hoy tuvimos exposiciones sobre la región amazónica y que aborda también al pueblo del Amazonas. Son más de 25 millones de personas blancas, negras, indígenas, que viven y no siempre son recordados en los debates globales. Los debates globales siempre buscan la imagen de la preservación del verde, del no tocar, cuando existen millones de personas que dependen de ese territorio y que también quieren ese desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Si quien quiera ir para Río de Janeiro, están invitados a visitar este museo. Pero nosotros, dentro de esta línea de abordaje, trajimos el desarrollo del lenguaje de un espacio de museo. Cómo traemos un determinado contenido para poder ofrecer al ciudadano común. Todos los museos que yo he participado de la discusión, el público, los diversos públicos, tenían que ser tratados de la misma manera y dar acceso a todos. Para que ustedes vean la narrativa que nosotros íbamos a escoger dentro del Museo de la Lengua Portuguesa, nosotros tuvimos a más de 1 millón de personas que circulaban todos los días. Entonces nuestra meta era traer un contenido para aquella población que circula en el metro, el usuario del metro de São Paulo, y esto era para que ellos se identifiquen, porque el portugués es su patrimonio, es su lengua, y por eso trabajamos. De la misma manera como pensamos de este museo, nosotros construimos narrativas para que las personas, en primer lugar, puedan ser impactadas al entrar en un espacio de estos, después ser conducidas por esas narrativas para mejorar su reflexión. La gran mayoría de las veces salir del espacio
de con más preguntas que respuestas y salir al final con una sensación de ganancia, de orgullo por haber participado de esa experiencia. En la lengua portuguesa descubrí que el patrimonio que él habla es tan rico, tan global, tan mezclado, como bien conoce. En el Museo del Fútbol, por ejemplo, nosotros resolvimos contar la historia de Brasil a través del fútbol. Ambos museos son de carácter antropológico y con investigación hemos conseguido buenos efectos. Entonces aquí, cuando se pensó hablar del mañana, y ya era una innovación provocar a las personas como el Museo del Mañana, porque es un poco controvertido, es un museo que denota pasado y hablar del futuro. Entonces decidimos hacer 5 grandes experiencias a partir de las preguntas que la humanidad siempre se hizo: de dónde vinimos, quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos y cómo queremos llegar allá. Entonces esta fue la orientación del Museo del Mañana, todas alineadas a las ODS de la ONU. Aquí algunos números que hemos conseguido, y más que la cantidad es la calidad de este público. Nosotros conseguimos traer ciudadanos comunes, ciudadanos que normalmente no eran vistos, como Moisés había mencionado, como siendo un público de un museo. El museo es para una élite. Tenemos 50% de este público no son habituales visitadores del museo. 20% declararon que nunca habían ido a un museo antes. Y nosotros entendemos que es un poco más alto porque las personas de cierta manera se están un poco incómodas a asumir de que antes fueron a un museo. Y decir lo siguiente, que de ese público empezamos a trabajar con un público especial que eran nuestros vecinos. El museo está en la región portuaria, una región pobre con 35 o 40 mil habitantes, y nosotros resolvimos ir allá para ver cómo ellos se desarrollan y invitarlos para que ellos nos visiten. Entonces aquí hubo casi el 20% de la región, hubieron varios programas que se desarrollaron con estas personas, con esta población, y nos hizo que estos vecinos se enorgullezcan de su museo. Nosotros lo llamamos de museo educador porque el acceso a los jóvenes y estudiantes, hemos recibido a más de 250,000 estudiantes con visitas atendidas y debates para cada grupo. Aquí nosotros llamamos de museo conectado, 23 millones de personas conectadas al museo. Debo decir que el museo tuvo la suerte o el privilegio de estar en un momento adecuado en Río de Janeiro, abierto en 2015, pero el 2016 fue el año de las Olimpiadas en Río de Janeiro y recibimos diversos públicos comunicándonos con todo el mundo entero, y hasta ahora esa articulación estamos bastante satisfechos con estos resultados. Todo el contenido es traducido y con acceso a un asistente digital. Escoge el idioma inglés, portugués y español. También tenemos el idioma de señales de Brasil, y también respetamos también todas las necesidades dentro de nuestro museo. Aquí nosotros tenemos algún reconocimiento, puede decir que uno de ellos es especial, que se considera una de las mejores entidades en uso de software para poder comunicarse con la sociedad. Desarrollar programas de participación del público. Aquí puedo contarles una serie de experiencias, pero yo quiero comentarles básicamente sobre esta población de la región que yo había comentado, y hemos desarrollado un programa de vecinos del mañana que tiene más de 5 identificaciones de vecinos que pueden visitar, y esto impacta casi el 20% de los habitantes locales. Y comentar también, en el café había comentado con Moisés, la gran experiencia que nosotros tenemos
de administrar las bibliotecas Parque de Río de Janeiro, y aquí teníamos un problema: cómo recibir a los visitantes de la calle. Las personas llegaban sin las vestimentas adecuadas y sin bañarse. Entonces nosotros conversamos con ellos para que ellos puedan venir a frecuentar de otra forma, con donaciones y con la mediación. Pasamos a tener casi 400 personas que vivían en la calle, pero tienen su identificación para visitar los museos. Y aquí también nosotros creamos un coro. Han circulado casi 40 integrantes, y cuando la biblioteca cerró, llevamos este coro al museo. Hasta ahora ellos hacen sus ensayos y son los mejores testimonios que nosotros tenemos con la interacción que nosotros tenemos. Voy a hablar de uno de ellos, que es el que no consiguió salir de las drogas y falleció, y su hermana, que vivía en Alemania, de una familia que tenía condiciones económicas, decidió contarnos que él pidió que para cuando él fallece, que las cenizas sean colocadas en el museo. Y este fue el trabajo hecho con este ciudadano cuando él estaba en sus peores días. Aquí nosotros trabajamos con varios programas de acceso. En la Plaza Mauá, donde está el museo, aquí tenemos también números de acciones gratuitas, nosotros trabajamos con entradas gratuitas, y vemos ustedes que aquí el 90% de nuestros visitantes es entrada gratuita. Es un museo público del municipio de Río de Janeiro. Este museo es mantenido 100% con recursos privados, con incentivos fiscales, lógicamente, pero con sus propios ingresos. Entonces es un trabajo bastante duro, realizado por un equipo bastante colaborador, convencido de que están trabajando para una gran causa, y solamente por esa razón nosotros hemos conseguido llegar a estos números. Y esta es la dinámica que se traduce en el deseo de que las personas vuelvan al museo y que lleven amigos, visitantes, y de darle al museo algunos títulos de museo más querido, porque la sociedad se ha apropiado de él, ha ganado importancia política, y por eso se mantiene por el valor que la sociedad le ha dado a todo este trabajo con diversos públicos y nuevos públicos que estamos buscando. Entonces, esta es básicamente mi presentación. Traje esta experiencia e invitarlos para que visiten el Museo del Mañana en Río de Janeiro. Muchas gracias. Siempre hablando de lo mismo, ¿no? El público que no se quiere ver en los museos, los o las artistas que no se quieren ver en el museo. ¿Cuál es el desafío desde el punto de vista de la gestión para atraer esos públicos, atraer esos y esas artistas, y las asignaturas pendientes que tenemos dentro del campo de la gestión cultural? Y para hablar de eso, creo que nos viene como anillo al dedo, decimos en Argentina, no sé si tiene traducción al portugués, lo sabrá la traductora, presentar a Andrea Nogueira de CESCI. Ella es gerente del Centro de Pesquisa, de Investigación y de Formación del CESCI de Sao Paulo. En San Pablo, no sé si ustedes conocen, seguro que Andrea lo va a contar, uno de los espacios del CESCI Pompeia, de la arquitecta Lina Bobardi, una gran mujer arquitecta brasileña que pensó ese centro cultural justamente desde este lugar. Uno cuando va al CESCI ve artistas, creadores, ve deportistas, ve gente que va a trabajar su cuerpo, sus ideas, biblioteca, todo abierto, la gastronomía, este público tan diverso que genera un proyecto cultural genuino pensado desde acá. Así que, Andrea, bienvenida y todo tuyo. Gracias, Andrés. Es un placer. Y Andrés... Muchas gracias, Andrés. Has resumido muy bien la idea. Quiero agradecer a nombre del director Miranda a la OEI por la realización de esta segunda CILPE en el país. Ana, realmente estamos encantados por esta oportunidad de conversar, de versar juntos, intercambiar experiencias personalmente y también por medios digitales. Quiero agradecer por esta bellísima mesa
muy fuerte, de gente muy resistente en el área de la cultura, a Georgina, a Moisés, Carlos, Ricardo y principalmente a usted, Andrés, por esta invitación. En esta presentación quiero hablar de las experiencias en las cuales me encuentro y quiero reflexionar con ustedes sobre la trayectoria que tenemos desde el periodo de la pandemia y lo que nos queda por hacer para resistir, para transitar de manera particular en la dimensión de la cultura, del quehacer cultural. Recuerdo las palabras del escritor Luis Rufato en la Feria de Guadalajara del 2012 sobre Brasil. Vivimos aislados y eso no sucedió ahora. Fue así por tanto tiempo que parece que la idea de que no somos latinoamericanos está aceptada. Pero tampoco somos africanos o europeos, somos una isla muy solitaria. Romper con este destino es lo que nos une aquí para poder crear vínculos comunitarios que deben ser fortalecidos y expandidos en la contemporaneidad, teniendo la lengua como señal de pertenencia, inclusión y también de colaboración. Colaboración, sobre todo en las acciones que actúan para el desarrollo de la cultura como derecho ciudadano. Y aquí, en esa breve introducción, hago una reflexión de 3 dimensiones: la institucional, desde la que hablamos, la dimensión de la sostenibilidad y también la del futuro, la dimensión utópica. Por la institucional, me acuerdo de Stuart Hall, que dice que la cultura es una forma de comprensión del mundo, es nuestro sustantivo, especialmente para una institución creada en un periodo de posguerra, en 1946, y que se mantiene por el empresariado del comercio de bienes y servicios, volcada a esa finalidad pública, pero privada, sin fines de lucro. En el estado de São Paulo tenemos 45 centros de culturas, artes, educación, alimentación social, turismo social, odontología y cultura del cuerpo en movimiento, dirigida hacia jóvenes, niños, adultos y mayores, que se irradia por todo el estado de São Paulo y también en el interior y también en la costa. El SESC preserva una área de más de 60 hectáreas y más de 3 millones de metros cuadrados del bioma de Mata Atlántica en la Reserva Natural SESC Bertioga, lo que incluye esa relación entre ambiente y la misma sociedad. En esta participación cultural, con producción e irradiación de conocimientos por otras actividades, como las ediciones SESC, la plataforma del SESC Digital, el SESC Memorias y el sello SESC, así como los centros de investigación y formación que constituyen una base para el establecimiento de alianzas entre instituciones públicas, privadas, organismos internacionales y los movimientos de la sociedad civil. Desarrollamos circuitos culturales que se amplían para las regiones más lejanas de los centros urbanos. Nuestro compromiso está con la diversidad, con los públicos minoritarios y construimos las acciones y prácticas conjuntas, estéticas y simbólicas como forma de actuación política. Como nos recuerda Danilo, para nosotros el concepto de cultura ha sido siempre muy amplio y vinculado a la educación. Los conceptos de cultura y educación a veces se confunden porque significan la preparación para una vida mejor, la búsqueda por un bienestar para todos en todos los aspectos. Aquí una foto con Marsalis y el director de
de SESC São Paulo del 2019, una foto que fue llevada a varias unidades de SESC, y en esa época SESC trabajó con la formación de muchos músicos y con muchos conciertos. Entonces esa búsqueda se destacó a partir de la experiencia de la pandemia, y los impactos que tuvimos aún van a necesitar de mucho tiempo para ser comprendidos. Y aquí una frase de Ortega y Gasset: nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son las más sospechas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestro confinamiento y nuestro encarcelamiento. Ante esta ruptura de certezas que construimos durante tantos años, está el alerta del filósofo que nos invita a deshacer esos límites, límites ante la desigualdad social, la vulnerabilidad y la violencia racial y de género. Límites en los que 53 millones de personas se encuentran en la extremada pobreza, en la pobreza extrema. Y se habló de esa tragedia de Petrópolis y también de los 640.000 muertos por la pandemia en Brasil. En este doloroso escenario, el impacto del área cultural, que ya tenía una afectación por la laguna de inversiones por políticas públicas, viene sufriendo de manera expresiva. La dimensión de la sostenibilidad se abre para una totalidad, para una institución. Ante los protocolos de la COVID-19, protocolos sanitarios, el ambiente online es la única garantía de acción. Sabíamos que no había infraestructura para los espacios culturales, restringida en la divulgación y en la digitalización de acervos. Ese momento fue uno de los grandes impactos en el que más de 700.000 personas perdieron sus puestos de trabajo. Muchas personas estaban ya en situación informal de trabajo, situación que no fue peor por la aprobación de una ley emergencial, la Ley de Emergencia Cultural, Aldir Blanc, y de las posibilidades ofrecidas por el uso de las redes sociales y las plataformas sociales. Muy bien, sabemos que ese tema de la sostenibilidad depende directamente de los desarrollos de las políticas culturales. Para el SESC nos preguntamos cómo vencer ese desafío integrando las cuestiones sociales y de supervivencia que los gestores sociales atraviesan. ¿Cómo aportar hacia o para esta cuestión? El SESC ha movilizado algunas estrategias para que los profesionales pudieran mismo a distancia movilizar el público que asistía al SESC. Hubo una provocación de algo sensible y necesario para las experiencias artísticas. Quiero recordar aquí una cita de un actor brasileño que dice que el arte salva vidas, salva la salud mental de muchos. Entre las acciones desarrolladas tuvimos el circuito SESC de artes, el tejido solidario, que apoyó 85 iniciativas sociales para la generación de renta, y también toda una programación de En Casa con SESC en un ambiente online. Aquí algunas de estas acciones, y principalmente en la cuestión de la inclusión digital, constituyendo alianzas con instituciones para el desarrollo de indicadores junto con el Observatorio de la Economía Creativa, el mismo CETIC.br y otras varias actividades que desarrollamos. Y ahora paso a la formación de gestores culturales. Todos esos debates, el curso SESC,
Todas estas gestiones contribuyen para esta institución. Trabajamos con un público también minoritario, LGBTQIA+, para constitución de redes de fortalecimiento comunitario dirigido al bien común. En la última instancia tenemos el trabajo de la dimensión utópica. Recuerdo aquí a nuestro querido Mario Lúcio Sousa, que tanto nos inspira, que dice, el centro del mundo se ha extinguido, el centro del mundo hoy en día es donde está la conexión, una conexión de Internet. Ser el centro del mundo hoy en día es estar permanentemente vinculado al otro. Y esa acción en el campo de la cultura adquiere ese tono de utopía, porque lo que se mira es el horizonte de días mejores. En esos tiempos de efemérides, de los 100 años de la Semana de Arte Moderna de Brasil y el bicentenario de la independencia, el sentido de modernización del país es otro. Es el de traer esas voces tan plurales y tan necesarias. Este es nuestro verbo y nuestra lengua, las memorias de sufrimiento y resistencia durante la pandemia. Al final, recordando a Guimarães Rosa, lo que la vida quiere de nosotros es coraje o valor. Muchas gracias a todos. Si tengo 3 minutos más, Andrés, quiero mucho enseñarles un video que habla y que retrata y que habla de estas conmemoraciones, de esta mirada plural del SESC. Escuche lo que tengo que decir. Vine para cantar la vida, tan espectacular. Son todos bienvenidos. Vivo en otro momento, en el agora. Realizo lo que no se fue. Hay un peso de la historia, multidiversos que vinieron de 22. Concretizamos universos 100 años después. Oswald de Andrade lucha con Mario de Andrade. Lo que era una idea se convirtió en realidad. La Semana de Arte Moderna, la evolución interna, la fiesta de la diversidad, la capa social, el urbano, público, real y digital. Anita Malfatti, Tarsila de Amaral. Les dejo escuchar la canción. Vai fazendo reboco, juntando velho com novo. A arte imita a vida, esse é o dom do povo. Multilinguagem, criticidade, transformação. Interseccionalidade, a base da construção. Juventude de atitude, rima com precisão. Se estende a amplitude no açude da inclusão. Semana de arte moderna, portas abertas. Entre independência ou morte, nunca foi sorte, se lembre. Dificuldade me acende, se reinvente sempre. Só entende quem sente a cultura, nasce do ventre. Num galope rasante, a vida passa no segundo. Arte e cultura pra todo mundo. Galope à beira-mar, eu sempre mergulho fundo. Arte e cultura pra todo mundo. Isso é feito pra todos, isso é feito de tudo. Arte e cultura pra todo mundo. Conhecimento de gente que não teve estudo. Arte e cultura pra todo mundo. 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 Muchas gracias, Andrea, muy también el caso de Sesky y muy interesante el momento, ¿no?, por el que pasaron y están pasando y atravesando un espacio y un proyecto que propone valores como el encuentro, la presencialidad, de pronto obligados en casa, ¿no?, a quedarse en casa. Me impresionaba el mensaje porque va también en contra, si uno ve los postulados de Lina Bobardi cuando planifica el espacio, donde ponen fuegos para que la gente se encuentre alrededor de una fogata, ríos, vínculo con el medio ambiente, vínculos con la espacialidad, un centro cultural como el de Pompeya que parece una ciudad, no parece un lugar cerrado. De pronto
el mensaje de quedarte en casa para una institución así debe haber sido todo un desafío. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso después en la ronda. Ahora quiero presentarlo a Carlos Villaseñor Anaya. Bienvenido, Carlos. Él es consultor de UNESCO, director general de Interactividad Cultural y Desarrollo, una ONG reconocida por UNESCO, especialista en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Carlos además es experto, es abogado, ¿verdad? Además de ser fotógrafo bastante bueno, porque nos ha sacado unas buenas fotos estos días, es experto en derechos culturales y nos va a hablar también de acceso de patrimonio cultural inmaterial y quizás, espero que tengamos el tiempo de compartirnos algunas experiencias que tienen que ver con la gestión del patrimonio inmaterial local, ¿no? En municipios, ahí donde vive la gente, donde vivimos todos y donde suceden las cosas en definitiva. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Sí se oye este? Pues a mí me da mucho gusto estar acá. Agradezco a la OEI, CEGIB, a la propia UNESCO que facilita que esté por acá. Y siempre es difícil ser el último participante de la última mesa del Congreso porque mucho se ha dicho, pero yo quiero hablar un poco, pensar en las lenguas como cajas de herramientas con las cuales vamos caminando, nos vamos explicando a nosotros mismos, vamos conociendo el mundo, vamos dialogando con la gente con la que convivimos y vamos describiendo el territorio donde vivimos. En la medida que incrementamos nuestras experiencias a través de los diversos lenguajes, a través no solo del lenguaje hablado, sino también del lenguaje escrito y de los lenguajes artísticos, vamos generando una caja de herramientas mucho más potente que nos permite ir a otros lugares, que nos permite caminar por otras partes, que nos permite conocer a otras gentes. En el caso del portugués y del español, es indudable que son dos grandes puentes sobre los cuales se articula la diversidad lingüística iberoamericana. No hay un español, no hay un portugués neutro ahí viviendo, flotando en el aire. Son puentes sobre los que transcurren más de 600 diversidades lingüísticas, 600 maneras de estar en el mundo, como diría la Declaración de México de 82, que está cumpliendo 40 años, son bagajes que nos dan muchas maneras de estar en el mundo, que nos explican, que nos ayudan a estar en un lugar con unas personas determinadas, pero también a comunicarnos con los otros. Las lenguas no solo describen la poesía, la naturaleza, los valores, sino también describen las leyes, también describen las instituciones, también describen los sentimientos y las formas de relacionarnos. No es lo mismo la palabra democracia en América Latina que en otras partes. No significa lo mismo una tortilla o un mole en nuestro territorio que en la tundra o que en el hielo. Y desde luego ya nos lo anunciaba México 82, esta tendencia a que estuviéramos atentos a las industrias culturales, porque las industrias culturales eran los medios a través de los cuales estaba circulando la diversidad, y que los países debiéramos estar atentos a nuestras industrias culturales, no por el tema económico primordialmente, sino sobre todo para garantizar la circulación de lo propio en el universo de los conceptos, en el universo de las ideas. Han pasado 40 años y creo que lejos de fortalecer la circulación de lo propio en las sociedades del conocimiento, estamos viendo francos intentos de reducir estas cajas de herramientas. Para que quepan en 144 caracteres, de reducir estas cajas de herramientas para que podamos llevarlas a la tecnología de las máquinas y que puedan traducir los códigos de un sistema a otro, pero con ello estamos perdiendo la riqueza de explicarnos a nosotros mismos, de explicar nuestros paisajes, de explicar nuestras montañas, de explicar nuestra comida, nuestros bailes, nuestros cantos,
nuestras maneras de estar en el mundo. Y aquí me parece importante, ya también hacía un llamado en el 2001 a través de la Declaración Universal en favor de la diversidad cultural, que fundamentalmente lo que nos dice es a mayor opciones, a mayor bagaje de combinación nos volvemos más creativos. Y lo que estamos haciendo es reducir nuestro bagaje, reducir las formas en las que nos explicamos, las formas en las que nos relacionamos, las formas en las que describimos nuestro territorio. Por una parte, me parece sumamente importante y es algo que yo considero muy grave, que deben considerar los estados, porque si las personas no utilizan dentro de su bagaje referencias territoriales, referencias sociales de su entorno inmediato, perdemos la esencia del Estado. ¿Cómo vamos a generar identidad respecto de un Estado si no nos identificamos con sus leyes, con su territorio y con sus personas? Si vivimos aislados de los otros, detrás de una pantalla o detrás de unos audífonos, y además hemos perdido las formas como nos explicamos a nosotros mismos. En el metaverso no existe la diversidad lingüística. Se hablará un idioma y probablemente, como hemos visto recientemente, hemos logrado adoptar inconscientemente, pero contundentemente, en muy pocos años, un lenguaje hoy todavía rudimentario, pero que comunica cuando menos a 2.700 millones de personas. Mucho más que el español, mucho más que el portugués, mucho más que el chino, y son los emojis. En el metaverso se puede hablar con emojis, y allí no hay montañas, y allí no hay comida, y allí no hay personas distintas. Allí no habita el quechua, no habita el náhuatl, no habita el maya. Y no podemos darnos el lujo de esto, uno, desde la perspectiva de Estado, porque se perdería la esencia de lo que son los Estados. Suena muy primario, pero ¿cómo vamos a pedirle a alguien que le pague impuestos si no le significa nada ese territorio y esas personas? Ojo. Pero también aquí quiero llamar la atención sobre otro punto, que es el de los derechos humanos. Los derechos humanos no los generan los estados. No es el Estado quien nos da la concesión graciosa de acceder a los contenidos simbólicos. No es a partir del permiso del Estado que podemos gozar de las artes, participar en la vida cultural. Es consubstancial a las personas, porque si nosotros no accedemos a los contenidos simbólicos, es imposible que pasemos del estado de Homo sapiens al de ser persona. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a describir a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a comunicar con los otros de manera tal que podamos integrarnos como personas si no es a partir de los códigos compartidos? Insisto, los derechos humanos son consubstanciales a la persona, porque si no tenemos esto, no podemos realizarnos como seres humanos. Y tradicionalmente hemos opuesto los derechos humanos a la acción del gobierno. Cuando el gobierno impide que accedamos, que participemos o que aportemos a la vida cultural, sabemos que podemos recurrir a un juicio de garantías o a un juicio, a una petición de un ombudsman o de un comisionado de derechos humanos. Pero hoy me parece que la realidad que estamos viendo frente a las plataformas también demanda que nosotros como sociedad le digamos a las plataformas, le digamos a estos ámbitos particulares que nosotros requerimos del acceso a los contenidos simbólicos, a la diversidad de los contenidos simbólicos para ser creativos, y que es un derecho consubstancial a las personas que no puede ser limitado, aunque no sea por un gobierno, ahora por una iniciativa privada. Las plataformas, así sean sociedades anónimas de capital variable o la forma que sea, deben comenzar
a ser conscientes de sus responsabilidades en la garantía de los derechos a ser personas que cada uno de nosotros tenemos. Y en ese sentido no pueden reducir, limitar, interrumpir, coartar nuestro acceso a la diversidad cultural, a conocer todo el herramental que está disponible para la especie humana y con ello, como diría Amartya Sen, contar con los elementos para alcanzar aquello que cada uno, como personas, con la dignidad humana, tenemos razones para valorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Impecable realmente, y tu presentación me hizo pensar en que les quiero proponer un pequeño experimento. No tengan miedo. Recordarán que al principio, mira acá, recordarán que al principio de la charla, y recordemos que el título de esta charla, que es Nuevos vínculos para el acceso y la inclusión, cultura digital en tiempos de cambio. Yo les propuse 2 preguntas para pensar, y ahora me pregunto si son las preguntas correctas, si estamos haciendo las preguntas adecuadas, y cuáles otras preguntas también podemos hacernos hoy para seguir pensando en todos estos temas. Entonces, empiezo por Moisés. Si estas 2 preguntas que yo hice, por un lado, si estamos trabajando realmente para lograr un mayor acceso a lo cultural, poniendo en valor nuestra diversidad lingüística en la región iberoamericana como recurso diferencial y oportunidad para el diálogo y la inclusión. Y la otra pregunta era, ¿cuáles son esas variables que desde la cultura pueden favorecer al diálogo intercultural entre nuestras comunidades que son tan diversas? Creo que todos han planteado los mismos temas y hemos dado muchas vueltas sobre esto, ¿no? Los públicos que nos vemos, los creadores que nos vemos, la gente que está invisibilizada, los que estamos invisibilizados en este espacio. Y bueno, entonces yo pregunto, ¿serán estas las preguntas? ¿Están bien, están mal? ¿Y cuáles faltan? Moisés. Creo que hay una pregunta que emerge cada que hay una conmemoración de bicentenarios. Es la pregunta de la reparación. Y la reparación pasa por las contrapreguntas a las narrativas. Hoy fuimos a un museo en la mañana y había una pregunta que cuando se hace del lado colombiano tiene otra explicación. Entonces yo preguntaría por la reparación, cómo los procesos que involucran las lenguas, la diversidad lingüística, la comprensión de estas nuevas maneras de narrarnos y de construirnos, como lo señalaba Carlos, ayudan a reparar en las dimensiones de los conflictos contemporáneos, a repararnos del confinamiento. Yo creo que hay una necesidad de pensar la reparación y la reconstrucción de un tejido social después del confinamiento. Tiene que haber alguna reflexión en un salón de clases, cómo vamos a relacionarnos ahora que volvamos a la presencialidad con los estudiantes. Si nos veían en una pantalla y además entraban a nuestra casa porque teníamos la casa abierta desde la pantalla, ¿cierto? Entonces, yo siempre me pregunto por la reparación, y es una pregunta que me hago como un hombre del Caribe, como un hombre negro, como un hombre de origen africano, como un hombre de Colombia, como un latinoamericano. Creo que tenemos muchas preguntas alrededor de la reparación. Creo que el lenguaje inclusivo abre un camino a la reparación. Los museos abren un camino a la reparación. El magnífico educador, y así se presentó el joven que nos hizo la guianza hoy en Itamaraty, él se presentó como un educador. Entonces, qué interesante esa dimensión reparadora de los asuntos, como lo planteaba Andrea, de la relación tan cercana entre la educación y la cultura, que a veces se nos olvida. Y las variables, a mí me gusta una discusión que recuerdo muy claramente la cara de los colegas del Consejo Directivo del Ministerio de Cultura cuando un sábado por la mañana fuimos convocados
a priorizar los temas del primer gobierno, el presidente Santos, y yo levanté la mano primero y dije, quisiera que este gobierno garantizara los derechos culturales de los niños y de las niñas. Y todos me miraron, los abogados me miraron, garantizar. Digo, sí, garantizar. La Constitución de Colombia dice que Colombia es un Estado social de derecho. Y empezó una discusión muy interesante que me la recordó Carlos ahorita. Los derechos culturales son derechos humanos. Y eso la gente no lo menciona. Si uno le pregunta en la calle a las personas dónde reclamar su derecho a la vivienda, en Colombia hay un Ministerio de Vivienda. Su derecho al agua, hay un Ministerio del Agua. Su derecho a la educación, hay un Ministerio de la Educación. Pero la gente siente que quienes trabajamos en el sector cultura somos chévere, que es una palabra africana, que significa ok, que está muy bien, y que lo que hacemos tiene un aporte que no es consustancial a la sociedad. Cierto que casi que se podría vivir sin lo que nosotros hacemos, que se podrían cerrar y se están cerrando de facto los museos, recortando los presupuestos de la cultura en nuestros países y en nuestros municipios y en nuestros departamentos y en el museo del mañana y seguramente en tu museo y con el trabajo que hace. Entonces yo me pregunto si tenemos que en esas variables incluir esa dimensión en la que defendamos los derechos culturales como derechos humanos. Y que lo hagamos en portugués, en portuñol, que lo hagamos en Lisboa para leer Portugal, que lo hagamos en Madrid, que lo hagamos aquí, en Río, en Bahía, en Cartagena, que sería muy lindo hacer una reunión esta en Cartagena, ir a Palenque a conocer el ombligo de África en América. Es decir, que lo podamos hacer en todas las lenguas. Entonces, pensaría en eso, una pregunta por la reparación y una variable como condición de pensar los derechos culturales como derechos humanos. Muchas gracias, Moisés. Georgina. Bueno, difícil después del compañero decir algo, pero yo quiero hablar del deseo, porque creo que en la base de todo lo que hemos dicho en esta mesa está la cuestión del deseo como lo entendemos sin duda desde lo sexogenérico, desde el deseo de poder vivir nuestras identidades, de poder vivir nuestros cuerpos, de poder gozar de la representatividad en las instituciones culturales, y creo que el movimiento LGBTIQ+, es verdaderamente un modelo a seguir, un modelo de acción político, estética, comunitaria, para que no nos callen más. Hay un hashtag, y acá volvemos a la cuestión de la circulación de contrasaberes por las redes sociales y de cómo reapropiarnos de estas plataformas, que en Argentina se dio a conocer hace algunos años, que es Nos mueve el deseo. Y en principio surgió como una demanda feminista, una demanda que tenía que ver con la capacidad de las mujeres de hacernos cargo de nuestros propios cuerpos y de disponer de nuestros propios cuerpos. Y este movernos por el deseo se fue extendiendo a otras áreas de la práctica cultural, a otras áreas de lo político. Estar movides por el deseo es lo que creo que tenemos que meter en cada una de nuestras instituciones culturales. Meternos de lleno en lo que significa la exploración de nuestros deseos, de nuestras identidades y abrir la representatividad, que nuestros grupos de trabajo se llenen de personas diversas y dejar estas barreras. En nuestro país, en Argentina, contamos desde hace poco tiempo con una ley que promete cambiarlo todo. El cupo laboral trans-traba para las comunidades trans y travestis que en el contexto argentino son enormemente maltratadas y tienen una expectativa de vida de en torno a los 35 años. Desde el Estado, desde las instituciones culturales, se puede
revalorizar las experiencias de vida de las comunidades trans y traba y todo lo que aportan a la creatividad, todo lo que aportan al arte, a la cultura. Y mi deseo es ese, que nos siga moviendo el deseo y darle rienda suelta a en nuestras instituciones culturales para que finalmente tengamos la posibilidad de decir que somos representativos. Muchas gracias, Georgina. Ricardo. Bom, Andrés, acho que Creo yo que hay un desafío aquí colocar más preguntas el día de hoy, pero primero quiero hablar sobre una palabra que nosotros usamos como siendo fundamental que en toda la sociedad, que es el acceso, y la otra es respeto. Acceso y respeto necesitan andar juntos y cada vez que nos encontramos con un problema, con desafíos, nos preguntamos siempre de por qué no aumentar, ampliar el acceso y por qué no ejercitar más el respeto. Creo yo que estas dos palabras podrían transformar al mundo desde el punto de vista de la convivencia, de nuestra mejor convivencia. Entonces, estas dos palabras aumentaría otra reflexión que es el poder de los privilegiados. Nosotros aquí somos privilegiados, nosotros interactuamos con la élite intelectual, con la élite económica, con la élite de opiniones o de acceso, que no siempre con el respeto que nosotros desearíamos, pero preguntar qué responsabilidad social es de que cada individuo, que yo siempre dije en los últimos 25 años, que no es igual. La responsabilidad social de un ciudadano depende del poder de influencia que tenga dentro de su sociedad. Un ciudadano que cuida de un jardín y solamente de un jardín, él tiene una responsabilidad. Un profesor tiene otra responsabilidad porque habla y forma jóvenes. Un líder, un artista, un jugador de fútbol, un presidente de la República tiene una responsabilidad altísima. No tiene el derecho de, porque está en el lugar que él está, de hablar cualquier cosa o de hacer cualquier cosa. Él necesita responder. Un día yo creo que vamos a tener una legislación que diga y mida la responsabilidad para que responda por sus actos. Cualquier líder, cualquier profesor, cualquier estudiante más privilegiado y que tenga acceso. Entonces, esta es la pregunta que yo dejaría aquí también. ¿Cómo invocar y estimular y hacer que las líderes participen a través de su responsabilidad que tienen dentro de la sociedad? Esas son las dos preguntas que yo creo que serían también interesantes. Andrea. Sí, es un punto que atraviesa la autonomía crítica, es fundamental y es de un fundamental significado para el área que trabaja con la educación no formal, especialmente la educación como siendo un gran camino para conquistar esta autonomía. Y hemos tenido esta experiencia ahora en la pandemia, el significado de la solidaridad, de este trabajo conjunto colaborativo. Es la mejor constitución y el mejor aprendizaje para estas resistencias. Y dentro de esto creemos en el proceso de formación colaborativa, porque aprendemos conjuntamente. Y cuando aprendemos de la Semana del Arte Moderno, hace 100 años atrás, había una natural de necesidad de descolonizar, y descolonizar en el sentido de búsqueda de identidad y visibilidad para estas identidades. Entonces, hoy estamos problematizando tanto los centenarios, esas efemérides, como esta perspectiva. Los brasileños, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos faroleros que María Andrade siempre nos había avisado que no son apenas los faros que lanzan las luces? Ellos están ahí, ellos acompañan y son sobre todo protagonistas, personajes de esta historia que tanto
fueron invisibilizados. Esta es la hora y ha llegado la hora. Muchas gracias. Carlos. Yo creo que el gran reto al que nos enfrentamos es recobrar la diversidad creativa de la especie humana para poder tener elementos para salir adelante de esta crisis a la que nos enfrentamos. No se nos olvide que este año se cumplen 40 años de Mundiacult y que se va a llevar a cabo esta conferencia, afortunadamente en México, en mi país, donde se llevó a cabo hace 40 años, y hay fuertes presiones a nivel internacional para que Mundiacult se trate de lo digital, se trate de la economía creativa, y yo creo que debemos como sociedad promover que Mundiacult aborde los dos grandes problemas de la relación entre cultura y desarrollo que hoy vivimos, que son precisamente los derechos culturales y su relación con el desarrollo sostenible. Creo que esta es la discusión de fondo, no son las agendas locales, no es una discusión, insisto, sobre economía creativa, sino sobre los derechos culturales. ¿Qué significan los derechos culturales en el desarrollo sostenible en el mundo diverso de hoy, donde estamos francamente en el riesgo? Hoy el riesgo que enfrentábamos en 82, lo que se veía venir era el fin del mundo bipolar, de la Guerra Fría. ¿Qué iba a pasar después de la caída del muro de Berlín? Veíamos que se acababa una narrativa del mundo. Francis Fukuyama decía que era el fin de la historia. Y de una historia, de una manera de narrar la historia. Hoy, con mayor dramatismo, pero no menor contundencia, lo que vemos enfrente es la posibilidad de que se acabe el mundo. O cuando menos la especie humana en la forma en la que lo conocemos. Si lejos de hablar de la economía creativa, si lejos de hablar de la digitalidad, vemos cómo incrementar la densidad creativa que integre a las posibilidades de aportar desde la dignidad humana a más de la mitad de la población del país, del mundo, que no ha tenido acceso a los elementos mínimos de su dignidad. Podemos incrementar la masa creativa de la especie humana en prácticamente el doble y con eso tener la creatividad necesaria para resolver este gran reto. Me parece que desde la UNESCO están allí las convenciones para salvaguardar, para promover y proteger la diversidad de las expresiones, que haya más expresiones circulando, pero también la labor de fondo de salvaguardar nuestros conocimientos, nuestros saberes, técnicas, expresiones, que son soluciones desde lo local, desde lo propio, pero que forman parte del repertorio de creatividad de la especie humana. Si movilizamos todo esto, si en la forma del manejo del agua de los tlaxcaltecas, en la forma del cultivo de los mayas o de los quechuas, en la forma de canto de los italianos, ¿por qué no?, encontramos soluciones a la grave crisis que amenaza la existencia del planeta o de la especie, estaremos haciendo lo correcto. Si nos vamos por otros temas, mereceremos desaparecer como especie. Muchas gracias, Carlos. Así nos dejás. Bueno, no sé ustedes, pero yo me voy de esta mesa con un poco de miedo, pero también con nuevas ideas que nos permiten construir estos nuevos diálogos para el acceso, para la inclusión y para la vida que proponía este panel. Así que yo les agradezco mucho a Moisés, a Georgina, a Ricardo, a Andrea y a Carlos por este brillante aporte de todos ustedes a esta conferencia SILPE 2022, y muchas gracias a la OEI. Dejo en manos de la conductora cómo sigue la cuestión. Gracias. Muchas gracias, obrigada a todos que contribuíram.